muchas veces se exige a la persona autista que actúe normal. ¿Por qué en general la sociedad no puede incluir o aceptar la diversidad que tiene? Ahora que por una vez la sociedad intenta encajar contigo, ¿hace que te sientas más segura en el día a día también? Bueno, bienvenidas Marta, Julia. Estamos aquí en Casa Batlló para hablar del proyecto de inclusión laboral de personas neurodivergentes. Y estamos con una psicóloga y con Julia, una persona con autismo que trabaja como coordinadora de tienda en Casa Batlló. Primero de todo, contadme, bueno, ¿qué hacéis en concreto tú como psicóloga, Marta, en Casa Batlló? Yo soy coordinadora de la red de apoyo en Casa Batlló y mi trabajo principalmente es coordinar todos los equipos en los que estamos dando soporte a todas las personas neurodivergentes, neurotípicas, coordinadores, ¿no? Todas las personas al final que forman parte del proyecto. Y por otro lado, nuestro rol es un poco pensar, anticiparnos a posibles situaciones que puedan darse, buscar estrategias, hablar mucho con las personas neurodivergentes que están en el proyecto, preguntar mucho y de ahí sacar acciones que podamos llevar a cabo para prevenir situaciones, intentar que todo fluya y vaya mejor. Así en resumen. Ahora iremos más en concreto. Julia, en tu caso, como coordinadora de tienda, bueno, no sé si conocías antes la Casa Batlló, ¿qué sabías un poco y cómo fue, no sé, el primer día de trabajo aquí, ¿no? De repente trabajar delante de tantísima gente, ¿cómo fue eso y cómo coordinas ahora incluso un equipo dentro? Bueno, sí conocía la obra de Gaudí, la Casa Batlló, porque estoy estudiando una carrera de Historia del Arte, o sea, si no sale, vamos mal. Y bueno, recuerdo que mi primer día, o sea, hubo una formación previa y luego mi primer día tal cual fue en Sant Jordi, o sea, fue ya la bomba, empezamos a lo grande, estaba toda la casa llena de pétalos, y yo estaba como súper nerviosa, como temblando, pero bien, me gustaba mucho el equipo, me gustaba mucho el ambiente y nada, bien. Para situarnos un poco, Marta, una persona con autismo, trabajar de cara al público y atendiendo a tantísimas personas, ¿cuáles son los principales problemas que pueden darse y de qué forma se diseña la red de apoyo para solucionarlos o para intentar descomprimir toda la tensión que pueda surgir? Aquí hay una parte, ¿no?, que al final el espectro del autismo es súper amplio, ¿no? Y cuando hablamos del espectro son personas que, como los neurotípicos, puede haber personas que tengan muchas, no sé, como a mí, que me da mucha vergüenza hacer entrevistas como esta, ¿no? O puede haber gente que le guste la exposición al público, o sea, hay mucha variabilidad, ¿no? Entonces, obviamente cuando se hace una selección, ¿no?, que es el primer paso de la red de apoyo también, hacemos una selección ya seleccionando personas que no les importe estar de cara al público, es decir, que tengan esas competencias para hacer frente a ese tipo de situaciones. Entonces, a partir de ahí se genera una red de apoyo. Al final el mundo está creado por y para personas neurotípicas, ¿no? Y eso implica que las personas neurodivergentes, las personas autistas, encuentran muchos retos, ¿no?, cuando intentan acceder a entornos laborales, pues como Casa Batlló, como cualquier otro. Entonces, desde Especialisterna siempre el objetivo es intentar poner las bases para que se pueda facilitar la inclusión. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Seguramente muchas personas piensan, no, tenemos que poner el foco, ¿no?, pues en la persona autista. Error, ¿no? Primer error, yo creo, Julia. No solo es poner el foco ahí, sino poner el foco, para nosotros hay 3 ámbitos de actuación, ¿no?, en los que tenemos que poner el foco. El primero es en el equipo. Se tiene que formar a la gente, se tiene que sensibilizar al equipo, la gente tiene que saber de qué hablamos y tiene que poder saber leer situaciones, yo siempre digo en clave autista o en clave neurodivergente, de modo que las personas cuando encuentran, pongo un ejemplo, una situación donde yo veo una persona que no está haciendo nada, no hay visitantes y la persona está parada, que no piense automáticamente, que quizás lo habitual, es un vago, sino, ¿qué le está pasando a esta persona? ¿Hay algo que yo podría haber hecho que no he hecho? ¿Le he dado las instrucciones necesarias? ¿He sido concreta con mis indicaciones?
Porque si eso falla, ¿no? Y no lo he dado, quizá no le estoy dando la oportunidad a la persona de ponerse, activarse y poder pues, hacer algo en ese momento que no haya afluencia. Entonces, por un lado, la red de apoyo se enfoca en formar a los equipos, formar también a las personas que van a coordinar esos equipos. Por otro lado, se centra en el entorno. Al final hay aspectos del entorno que podemos intentar modificar dentro de lo posible. No siempre es fácil, ¿no? A veces Casa Batlló al final tiene una estructura, es la que es, ¿no? Los espacios son los que son, la visita es la que es y eso no se puede cambiar. Pero sí que hay elementos que quizá podemos facilitar. Es decir, podemos intentar que la gente, por ejemplo, sea clara con sus indicaciones. Podemos intentar reducir un poco los cupos. Podemos bajar el volumen de la música, ¿no? Hay toda una serie de aspectos que podemos como intentar también adaptar, ¿no? Para que sea más sencillo para la persona autista pues realizar su trabajo, ¿no? Que no cargarle con estímulos extras. Y por último, que no es menos importante, pero obviamente hay el foco en la persona, ¿no? Y lo que hacemos es ofrecer sesiones de coaching, que son reuniones al final de tú a tú, ¿no? Con la persona, para acompañar en todo el proceso, ¿no? Sobre todo para dar voz, para poder escuchar, para poder crear, ¿no? Colaborando aquí, Julia, te podré poner un montón de ejemplos, ¿no? Pero al final de poder crear sinergia y trabajar conjuntamente para que la persona se sienta cómoda, ¿no? En el proyecto. Y yo diría que estos 3 focos, sin ellos, cuando vamos a cualquier empresa, si no están, la inclusión es delicada o es más difícil. Julia, en tu caso, no sé si habías tenido otros trabajos antes de entrar a trabajar en Casa Batlló y cómo había sido la experiencia. Sí, había tenido varios y no sé, lo normal, vas a trabajar, luego vas a casa y ya está. Sí que había algunos que me costaban bastante más. Recuerdo uno de mis primeros que fue teleoperadora comercial, o sea, eso ya para cualquiera ya es un horror, creo. Y sí recuerdo que me costaba mucho, tampoco tenía el diagnóstico por entonces, no sabía de dónde venía como mi malestar, ¿no? Y lo pasaba bastante mal, pero bueno, ir haciendo. Porque el diagnóstico, ¿cuándo fue? ¿Ha sido reciente o...? Sí, me diagnosticaron con 19, bueno, con autismo, con concurrencia de TOC. Y luego hace 2 semanas me dijeron también TDAH, atención divergente, y ya está, de momento. ¿Cuánto llevas trabajando en Casa Batlló? Pues en marzo creo que hará 4 años. 4 años. ¿Y supuso un desafío trabajar de cara al público de esta manera? No, no, porque ya trabajé antes en tiendas y ya trabajé antes en museos y nada, era un mix, o sea que no. ¿Y qué cambió en este caso? O sea, ¿cuál es el reto diario que afrontas como coordinadora de tienda con el resto de compañeros y para el que haces uso de la red de apoyo? ¿En qué cosas haces uso de la red de apoyo? Bueno, yo lo uso mucho para mí, pero sobre todo también como coordinadora, perdón. Creo que es importante usarla como herramienta para poder comprender o dirigir bien tu equipo para ser como un líder, ¿no? Para no ir como imponiendo tu punto de vista por mucho que me cueste a mí también, porque yo soy muy estricta, pero claro, o sea, estoy liderando un equipo neurodivergente, neurodiverso, porque hay personas neurotípicas y neurodivergentes, y claro, tengo que también ponerme en su piel, ver también cuáles son sus necesidades, no todos tienen las mismas, ¿no? Y eso, bueno, el coaching me ayuda mucho por eso, para también como exponer como mi punto de vista, si lo tengo bien enfocado, no sé, para mejorar, creo, el ambiente y su bienestar y el mío también. Una cosa que me parece preciosa del proyecto es que por una vez la empatía funciona en el sentido contrario. Es decir, yo tengo la sensación de que la persona neuroatípica o neurodivergente está constantemente intentando encajar en un mundo neurotípico que no la tiene en cuenta para nada. Y no sé si es una de las principales dificultades con las que te has encontrado hasta el momento de hoy como persona neuroatípica. Y eso del proyecto es precioso porque funciona en los 2 sentidos y creo que es como debería funcionar la sociedad a la larga, ¿no?
Sí. Tú Total. Sí, yo creo que el mundo, como decíamos antes, ¿no? Está creado por y para neurotípicos, entonces muchas veces se exige a la persona autista o neurodivergente que actúe normal, ¿no? Lo que se espera normal por una sociedad, ¿no? En la que ha impuesto una serie de normas que a veces tenemos súper inculcadas, pero no son explícitas, ¿no? Entonces esperamos que la persona tenga incorporadas esas normas, que actúe así, que le gusten las fiestas, que participe de todo, ¿no? Abiertamente, que ¿no? Podríamos aquí poner un montón, ¿no? como de imposiciones sociales, ¿no? A las que la persona intenta hacer, ¿no? y masquear, es decir, ¿no? Hacer un masking de cara a la galería como para encajar en un mundo, ¿no? que le exige eso. Entonces, es verdad que esa empatía, ¿no? Siempre esperamos que, pues, que la persona autista sea la que cambie, ¿no? Creo que Casa Batlló tiene una parte bonita, el proyecto, que lo que intentamos es que sea un poco al revés, ¿no? Es decir, aquí no entra una persona neurotípica sin haber hecho una formación, ¿no? Es impensable. Al final es como, no, tú también tienes que conocer, tú también tienes que aproximarte, ¿no? Y intentar ver el mundo un poco con otros ojos, ¿no? Porque al final tenemos una mirada sesgada en la que vemos, ¿no? Como la neurodivergencia como algo que se tiene que cambiar, ¿no? Como algo malo, como algo diferente, pero con una connotación, ¿no? negativa. Y no es así, al final es un procesamiento diferente, una forma de entender el mundo diferente, que te puede nutrir muchísimo, ¿no? Pero es cambiar esa mirada. Creo que el proyecto implica eso, ¿no? Por una parte es como obligarles a los neurotípicos a acercarnos, ¿no? Y también adaptar toda una serie de adaptaciones, ¿no? que nosotros hacemos o intentamos incorporar que mejoran, ¿no? como la vivencia, ¿no? de una persona autista, pero que en el fondo creo que son adaptaciones, ¿no? que impactan a todo el mundo y en positivo, ¿no? Es decir, si al final buscamos que la tarea sea más estructurada, que la tarea esté organizada, que las pautas estén claras. ¿Quién no quiere eso en su trabajo, no? Porque yo, por ejemplo, pues también lo prefiero, ¿no? Que todo sea claro, que todo sea más directo, que sea una comunicación mucho más transparente. Y al final eso, ¿no? que son cambios que hacemos por un equipo neurodivergente, ¿no? y en esa línea impactan al resto del equipo, ¿no? y impactan en positivo. Entonces, creo que al final tener esa postura abierta nos nutre a todos, ¿no? y bueno, al final suma. No sé, Julia, si hay algo... No, lo has dicho todo. No, pero es verdad, o sea, yo como persona neurodivergente lo he notado, o sea, yo soy la reina del masking. O sea, claro, además mi diagnóstico es tardío, cosa que es bastante típica en mujeres, por eso, porque somos las reinas del masking. Y claro, yo me pasé 19 años de mi vida, pues ir haciendo, ¿no? Pues esta dice que se tiene que hacer esto, bueno, pues venga, ¿sabes? Yo no estoy cómoda, pero se tiene que hacer, ¿no? Y eso es horrible. En plan, no debería yo tener que plantearme, ay, tengo que cambiar porque se tiene que hacer esto, sino, ostras, ¿por qué en general la sociedad no puede cambiar o incluir o, no sé, aceptar la diversidad que tiene? Porque la sociedad no es neurotípica, está hecha para neurotípicos, pero es neurodiversa. Entonces, debería también enfocarse por ahí. ¿Dirías que trabajando aquí y con otras personas neurodivergentes has aprendido también más cosas sobre ti? Sí, de hecho, creo que fue la primera vez que conocí otra gente autista trabajando aquí. Y aprendí mucho. O sea, yo ya tenía el diagnóstico y había hecho mis investigaciones, pero lo viví ya en primera persona y me sentí cómoda como para poder expresarme, como para poder dejar el masking un poco atrás. Y eso fue muy guay. O sea, creo que es el ambiente más chulo en el que he estado trabajando, precisamente porque es un equipo neurodiverso. Claro, ¿qué beneficios dirías tú que tiene para una persona autista trabajar así, ¿no? O sea, de entrada son todos, porque hay comodidad, ¿no? Puede sentirse segura, puede anticipar las cosas, ¿no? Digamos que parte desde el mismo punto de vista que parte una persona neurotípica en cualquier otro trabajo.
creo que tiene, un poco lo que decía Julia ahora, ¿no? Que puedes ser tú, ¿no? Y simplemente eso, ¿no? Más allá del trabajo, ¿no? Al final un trabajo nos aporta a todos una independencia económica, ¿no? Nos aporta pues, una red, ¿no? También de personas que conocemos, nos aporta muchísimas cosas, ¿no? El trabajo, pero a todo el mundo, ¿no? Pero creo que en este caso aporta esa parte, ¿no? De poder ser yo sin sentirme juzgado. Y creo que se ha creado un ambiente, ¿no? En el que se respetan mucho las diferencias, ¿no? Y se respeta mucho la diversidad y se pregunta mucho al otro, ¿no? Sobre todo en el equipo, ¿no? De decir, hoy estás, ¿no? A veces os preguntáis, ¿no? De decir, hoy estás bien, no, pues hoy no quiero interaccionar tanto, ¿no? Y se intenta respetar al otro, ¿no? Y no verlo como, oh, qué raro, ¿no? Sino, vale, me dice eso, lo respeto y ya está, ¿no? Y mañana quizás soy yo la que te digo. Y creo que eso es, bueno, ¿no? Sentirse, creo que al final cuando una persona se siente cómoda en un trabajo, ¿no? Que pasas un montón de horas, pues te da bueno, es muy positivo, ¿no? Yo creo que también a las personas neurotípicas les habrá beneficiado el hecho de poder hablar de las emociones, ¿no? Porque al final lo que estás pudiendo decir, cuando puedes decir si te sientes cómoda o no con algo que ha pasado, si tienes un mal día, al final al neurotípico también eso le beneficia. No sé en qué sentido funciona la formación psicológica con el neurotípico o si también se hace, ¿no? O sea, el momento que entráis, ¿cuántos sois, por ejemplo, en el equipo de psicólogos que trabajáis? Actualmente son 7 psicólogas, todas especializadas en autismo. Y un poco la formación, hay 2 tipos de formaciones, ¿no? La formación que hacemos o que realizamos al equipo, o sea, cualquier persona neurotípica que entra, es una formación, hablamos de neurodiversidad, hablamos de autismo en específico, porque al final tenemos, no sé si el 80 o 90% de las personas neurodivergentes que tenemos en el equipo son autistas. Y luego hablamos también de, sobre todo, hay unas diapositivas que ponemos que a mí me gustan mucho porque ponemos lo que parece y lo que es, ¿no? Y lo que realmente es. Sí. De hecho, las creamos conjuntamente. Sí. O sea, Julia es una fuente de inspiración para nosotras. Julia y Monse también, que no está aquí, pero es también una persona de las que nos hemos nutrido un montón, ¿no? Al final, por eso decía antes de crear conjuntamente, ¿no? Y generar eso. Y muchas veces en el autismo pasa eso, ¿no? Que ves una persona haciendo... Os pongo un ejemplo, ¿eh? Por ejemplo, ves una persona moviéndose, ¿no? Y quizá el coordinador puede pensar, es que inadecuado, ¿no? Me voy, me acerco y le digo, tú, estos movimientos aquí no, ¿no? Que de cara al cliente está mal. Pero quizá está haciendo steaming, ¿no? Y se está intentando regular porque hay algo. Entonces, la forma de aproximarme no puede ser desde ahí, ¿no? Quizá tiene que ir, preguntar, oye, ¿estás bien? ¿Necesitas alguna cosa? Quizá, ¿no? Tenemos que buscar una alternativa, ¿no? Para regularse y que sea quizá otra vía, pero no es prohibirlo, ¿no? Entonces, en coordinación, las personas que suben a coordinación, la formación es distinta, ¿no? Y va mucho más enfocada a entender y a ver cómo podemos aproximarnos, porque creo que el mayor error que cometemos es eso, inferir, ¿no? Sobre la otra persona desde nuestro procesamiento neurotípico, ¿no? Pensar lo que puede estar pasando o pensando la otra persona, ¿no? Entonces, con Julia muchas veces yo la uso de comodín, ¿no? Y del público y le pregunto, ¿no? Y le digo, hostia, Julia, esto, ¿no? O cuando hacemos la reunión, hacemos reuniones de coordinación, por ejemplo, ¿no? En tienda, ¿no? En la que Julia está. Y hacemos reuniones conjuntamente donde hay pues, coordinadoras neurotípicas, coordinadoras neurodivergentes y a veces no planteamos. Y Julia aporta un montón de cosas, ¿no? Porque al final también son sus vivencias, sus experiencias y su conocimiento, que es la experta en autismo, es ella, ¿no? Sí. Y además sabes cómo te sientes de verdad y se lo puedes... Estás cómoda como para transmitírselo a Marta y Marta tiene las herramientas, ¿no? que a lo mejor te han faltado durante todo este tiempo a ti. Sí, eso sí. Bueno, yo he aprendido un montón, ¿eh? O sea, un día le dije a Julia, para mí han sido luz. O sea, Julia y Monse, ¿no? Han sido luz en este proyecto porque me han dado una forma de ver el autismo muy diferente. Y eso es impagable, ¿no? O sea, por muchos libros que te leas, ¿no? Y lo hemos hablado muchas veces, sí. Pero es, bueno,
¿Y cómo se ha dado eso? ¿Con muchas conversaciones entre vosotras o Sí. viendo, o tú poniendo mucho los límites de esto no me gusta o esto sí o esto? Bueno, un poco las dos cosas. Es que yo llevo ya 4 años, entonces es como... Y hemos estado desde el principio, y Monse también. Y bueno, eso, conversaciones o cosas que veíamos, en plan, este lenguaje no me gusta, ¿sabes? Esto tal. Y no sé, y también hemos aprendido muchísimo de ella, de herramientas y cosas, ¿no? Entonces, Sí, yo me emociono un poco a veces, pero... Marta, yo te quería preguntar ¿por qué te especializaste en autismo? ¿Qué fue lo que te llamó la atención del autismo? No fue buscado, ¿eh? No. No, nada, acabé la carrera, me tomé un año sabático, no sabía qué hacer, ¿no? Y me surgió la oportunidad de hacer un voluntariado, bueno, quería hacer un voluntariado, ¿no? Entonces me metí en una escuela que principalmente la mayoría de personas que estaban eran autistas. Hice un voluntariado de un año, luego me salté a otro voluntariado en una asociación de autismo haciendo ocio, o sea, llevaba grupos de splay, ¿no? Y me iba de colonias y todo, y me enganché. Me enganché y seguí con el autismo hasta ahora. Pero no hubo nada. Luego ha aparecido gente, en mi familia, en todo, y tengo cercanos, ¿no? Pero no. Es verdad que el autismo para mí tiene algo que es fácil. Es fácil, para vosotros quizás no, pero para mí el trato con personas autistas me es sencillo porque es esa pureza o esa transparencia o esa... No sé, yo confío mucho, ¿no? Cuando, por ejemplo, hablo con Julia y le pregunto, yo sé que me va a ser sincera, ¿no? Y sé que no tengo que estar pensando, uy, esto me lo ha dicho, ¿no? Me resulta sencillo. Y eso, bueno, a mí me engancha, porque me lo pone fácil, ¿no? Me resulta a veces más fácil que con un neurotípico, ¿no? Entonces, bueno, pero no hubo nada Concreto. no. Julia, ¿cómo crees que habría sido tu vida desde el principio? Primero, si hubieras sabido que eras autista y si hubiera habido este tipo de herramientas en la sociedad en general, en el colegio, en el instituto, en la universidad, si hubiera habido esta voluntad de entender o de respetar la neurodiversidad, todos habríamos ganado, ¿no? O sea, sí, a ver, no sé, supongo que me quitaría parte de culpa, ¿no? Porque antes del diagnóstico yo sabía que era diferente, porque algo como que no sé, era raro, ¿no? Y claro, era como, siempre me sentía yo como, ay, estoy como rota, ¿no? Bueno, rota, es un poco feo, pero no sé, soy como diferente, no sé por qué, la gente no me está explicando qué me está pasando, ¿sabes? No sé. Y claro, cuando me dieron el diagnóstico fue como, ah, ok. O sea, no es que yo esté rota, es que la sociedad no está hecha para mí. Entonces, claro que me siento mal, ¿sabes? Y bueno, no sé. Bueno, yo he tenido la suerte también de nacer en una familia bueno, que es neurodiversa también, que mi madre es psicóloga, que me ha apoyado mucho. Pero claro, entiendo que tampoco, o sea, no todos tienen esa suerte. Y entiendo por dónde van. Y bueno, para mí personalmente me quitaría eso, la culpa, ¿no? Y el pensar que siempre estaba yo mal, ¿sabes? Pero bueno. ¿Diríais que el proyecto de Casa Batlló en ese sentido es muy positivo y animaríais a otras empresas, otros monumentos, otros lugares con tantísima visibilidad a que hicieran algo así para intentar bueno, que se sepa, que se respete sobre todo la neurodiversidad? Sí, a ver, yo creo que estoy convencida de que en todas las empresas y en todos sitios el equipo es neurodiverso. Así que, bueno, deberían empezar. Yo creo que sería lo que se debería hacer siempre, o sea, de base, ¿no? Es raro, como que creo que está mal que no se haga, ¿no? No sé, que aporten esta red de apoyo, que la gente esté formada, ¿no? Porque muchas cosas siempre pasan por la desinformación, ¿no? Normalmente. Y bueno, sí, para mí yo creo que debería ser lo normal, ¿no?
O sea, al final yo creo que Casa Batlló es como pionero en esto, ¿no? Y permite romper un montón de estereotipos, ¿no? Al final siempre se ha visto el autismo como personas que no son comunicativas, ¿no? Que no pueden estar, ¿no? Y al final y que las alejaba, ¿no? De poder estar en un trabajo de cara al público. Seguramente no se pensaba en eso, ¿no? Pero al final la variabilidad es tan grande, ¿no? Que se trata de buscar a personas que les encaje y que tengan esas competencias, ¿no? Y ponerlas en el lugar, pero como todo el mundo, ¿no? Al final todo el mundo puede brillar en determinados espacios, en determinados lugares, en función de sus competencias. Entonces, creo que es bonito porque rompe, ¿no? ese estereotipo, ese mito, ¿no? Sobre el autismo y yo creo que abre la puerta a otros proyectos, pero es verdad que no, la realidad es más compleja, ¿no? Y estamos avanzando, pero queda mucho camino, ¿no? Sí. Por recorrer. Yo creo que una cosa es tomar conciencia, ¿no? Y la otra es ponerlo en práctica y actuar, ¿no? En consecuencia, y esa segunda parte aún está un poco verde. Pero bueno, vamos en camino y este proyecto yo creo que abre puertas y ojalá. ¿Dirías que te ha dado seguridad este trabajo, más seguridad en tu día a día también? El hecho de estar tan apoyada. Entiendo que habías ido al psicólogo antes, habías estado todo el tiempo, imagino, intentando encajar en la sociedad. Sí. Y ahora que por una vez la sociedad intenta encajar contigo, ¿hace que te sientas más segura en el día a día también? Bueno, sí, claro. O sea, si te valoran y no sé, si tú te sientes valorada y te sientes escuchada, obviamente te sientes cómoda y te sientes más fuerte, ¿no? Digamos. Pero sí, sí. Bueno, el hecho también de poder optar a un cargo de responsabilidad, que eso nunca había pasado y no pensaba que me pasaría, claro, me ha dado más autoestima y me ha dado más confianza en mí misma. O sea, dirías que si has cumplido un sueño en Casa Batlló sería este, de haber podido acceder a un cargo de responsabilidad. No, bueno, sueño no, pero sí que me alegro mucho de poder estar aquí, o sea, con el equipo que estoy. Creo que eso es lo que me ha aportado este trabajo, ¿no? Este equipo tan chulo que se ha formado y que somos ya casi como familia todos, ¿no? Y eso, tener amistades, poder tener esta red de apoyo no solo por parte del coaching, sino por el equipo, ¿no? Y eso creo que es lo que más me ha gustado de estar aquí. ¿Qué medidas concretas se han implementado en Casa Batlló? Pues muchísimas. Desde se hace una selección, intento ir por orden, ¿eh? Se hace una selección muy concreta, muy específica, ¿no? De las personas, se hace una formación también muy específica, ¿no? No solo a nivel de operativa, sino a nivel también de evaluar, ¿no? La persona si realmente puede haber un encaje, ¿no? Con todos los estímulos, los cambios que hay en Casa Batlló. Se hacen reuniones de coaching, ¿no? Como hemos dicho, cada X tiempo, un poco en función de la necesidad de cada persona. También hay personas, coach, ¿no? Psicólogas especializadas en autismo que están varios días a la semana en la casa para poder abordar situaciones que puedan pasar in situ, ¿no? Ya sea de una persona neurodivergente o una persona neurotípica, ¿no? Porque a veces se dan aglomeraciones que pueden agobiar a cualquiera, ¿no? Por ejemplo. También se proporcionan, por ejemplo, fidget toys. Al final son elementos, ¿no? Que nos permiten regularnos, ¿no? Y eso hay la opción. Como hay situaciones que puede haber mucho ruido, por ejemplo, ¿no? Y sabemos que hay personas autistas que pueden tener mucha hipersensibilidad auditiva, se proporciona la posibilidad, ¿no? De quien lo pida, de canceladores de ruido. Tenemos también una sala, ¿no? Que intenta ser una sala un poco libre de estímulos. Tiene que mejorar un poco, pero aún es verdad que hay esa sala, ¿no? Si hay alguna situación podemos ir a acudir ahí, ¿no? Intentar que la persona baje, ¿no? En caso de una sobrecarga sensorial, por ejemplo. Se hacen reuniones con coordinadores cada semana para actualizar, hablar un poco del equipo, ¿no? Y poder ver qué acciones se toman, ¿no? Con la persona, porque al final cuando se abre un plan de acción, ¿no? O sea, cuando detectamos alguna situación y se abre un plan de acción hacia la persona, se hacen acciones no solo hacia la persona, ¿no? Sino también hacia coordinadores, hacia el equipo, ¿no? Se intenta siempre abordar las situaciones de una forma como muy integral y muy global.
no sé si me dejo, bueno, se hacen reuniones con responsables, se hace formaciones, ¿no? A todas las personas neurotípicas que entran. Marta, ¿qué es un fidget toy? Un fidget toy, por ejemplo, Julia lleva uno hoy, ¿no? Es un objeto que permite regularte, ¿no? Y al final todos hacemos este tipo de, ¿no? A mí me habéis visto así con el anillo, ¿no? Al final esto es steaming también, ¿no? Y lo hacemos todo, pero esos son objetos, ¿no? Que nos permiten, que te enganchan al final, ¿no? Cuando lo usas. Sí, ¿Sí que te tranquiliza en tu caso? bueno, me ayuda como a regularme más. O sea, en vez de morderme las uñas, por ejemplo, que es algo que te puede hacer daño, ¿no? Pues tengo esto que es menos invasivo, es más amable, está mejor visto también a veces. Y bueno, siempre llevo uno yo. Sí, al final te permite, ¿no? También a veces si hay muchos estímulos, ¿no? Como Sí, como centrarte como en eso para evitar esa sobrecarga sensorial. ¿Dirías que hay personas neurotípicas que trabajan en Casa Batlló que al estar en contacto con personas neurodivergentes y ver en qué consiste la neurodivergencia, se han dado cuenta o se están dando cuenta que quizá son no diagnosticadas? Seguro. Bueno, de hecho, tenemos personas, ¿no? En el equipo que se han visto reflejadas, ¿no? Y que y quizá, ¿no? Rompen un poco con esa imagen, ¿no? Que podían tener. Entonces, cuando ven realmente, ¿no? Que es el autismo, dicen, ah, pues quizá no estoy tan lejos, ¿no? Y al final todos podemos tener ciertas cosas, que esto también es erróneo pensarlo, ¿no? Porque a veces decimos, oh, pues yo también soy un poco autista, ¿no? Y es error, ¿no? Porque no, al final que haya un diagnóstico de autismo, ¿no? Implica que hay un impacto, ¿no? Un impacto grande, ¿no? Que a veces minimizamos, pero no, hay un impacto, y ahí Julia puede explicar mucho más, ¿no? Pero, perdón. Pero, A ver, todo el mundo, a ver, neurotípicos también pueden tener ¿cómo digo? Rasgos, ¿no? Rasgos autistas, pero no son autistas. En plan, yo qué sé, puedes tener eso de hipersensibilidad auditiva, ¿no? Pero eso no te hace autista. O sea, es una serie de cosas que al final te están afectando a tu salud mental y a ti misma, y que tienen un impacto social y en tu vida. Eso todo junto puede hacer el diagnóstico, pero no, ay, es que, ay, me da TOC, no, no. O sea, o ay, es que me molesta un poco el ruido, soy un poco autista. No, eso es minimizar nuestro dolor, ¿no? O nuestra condición, y no está bien. Bueno, muchas gracias a las dos, ha sido un placer y vamos a continuar descubriendo cosas sobre la neurodivergencia y sobre cómo funciona la inclusión laboral en Casa Batlló. muy bien, gracias. Gracias.